tolerante. El concepto de tolerancia es fundamental para una sociedad plural y democrática. Entonces, estamos en la posibilidad de que el Estado mexicano avance, como dicen, un salto cuántico, a partir de un criterio que empiece a cambiar en un Estado verdaderamente democrático plural, con el principio de la autonomía individual, de autodeterminación, que implica que cada persona puede buscar sus formas de vida, incluso equivocarse, incluso cometer un acto que lo daña a sí mismo, obviamente, y eso es el caso del uso de las sustancias psicoactivas, que se usan no más por el dolor, sino por el placer fundamentalmente, porque tenemos el derecho a buscar el placer, eso es algo que da sentido, queramos o no, a la vida humana. Yo en una de las tesis de la ponencia, cuando hablo de la estigmatización y la discriminación, que es la base de la prohibición, o sea, hoy no hay razones suficientes para decir que la marihuana debe seguir siendo prohibida. La marihuana, no otras drogas, ¿no? A pesar de sus efectos nocivos. ¿Por qué? Por el principio de autodeterminación y de pluralidad de una sociedad democrática, ¿sí? La razón por la que sigue prohibida es por prejuicios y por estigmas sociales, en el que estamos cayendo todo el tiempo asimilando al marihuano como si fuera una persona peligrosísima o un adicto. La gran mayoría no son adictos, ni se consideran enfermos, ni quieren ser tratados. Ahí entra el principio bioético de consentimiento informado. Y yo creo, y eso lo digo en la ponencia, yo creo que en unos años, unas décadas quizá, se va a recordar esta época de la lucha contra las drogas como una época de discriminación, de persecución intolerante, como ha habido, oscurantista, como ha habido en muchas épocas de la historia de la humanidad, porque así somos, la humanidad, y probablemente haya una serie de demandas sociales de reparación, de indemnización, que ojalá sean por vía jurídica y colectiva. En unas décadas vamos a estar discutiendo eso, las reparaciones por los abusos cometidos contra muchas personas por esta política prohibicionista. Muchísimas gracias. Yo cedo mis 3 minutos porque quiero escuchar las preguntas de los cautivos que tenemos aquí ya por 2 horas y media. Bueno, pero yo no. Entonces déjame poner mis 3 minutos para que no me anden corteando, que para eso están estas cosas. Iniciar. Bueno, pues primero quiero comentarle a Hugo algo que no le había dicho. Hay una contradicción de tesis en la Suprema Corte de Justicia. Esos mismos ministros determinaron que no hay derecho a fumar tabaco. ¿Por qué esos mismos ministros argumentan hoy que hay derecho de fumar marihuana? Eso es contradicción de tesis. Okay. Otra vez, bueno, pues vuelvo a empezar, porque fue ahí una cosa técnica. Iniciar. Entonces, algo que le quería comentar a Hugo, que no había dado tiempo, es que hay una contradicción de tesis, porque la misma Corte, cuando se presentaron los amparos para fumar tabaco, dijo que no hay un derecho a fumar. Entonces ahora dice que hay un derecho a fumar marihuana. Entonces eso es por planta. Entonces de ahí me paso con Sergio. Si no conoces la diferencia entre inhalar el humo caliente y cilióxico de la combustión de plantas secas, pues ¿cómo te explico? Pero te puedo decir que 5 gramos que la Ley General de Salud permite son 6 cigarros. Estos 6 cigarros, que son lo que la Ley General de Salud permite de consumo de marihuana, es lo que la ENA 2011 refiere que nos cuesta al Estado mexicano en 2008 75,200 millones de pesos en enfermedades por tabaquismo. Y como expliqué previamente, monóxido de carbono, alquitrán, eso está en la combustión de cualquier materia orgánica. Luego, yo había iniciado mi debate refiriéndome a las ideas, a los conceptos, pero ya que Hugo comenta en ese terreno, pues creo que me escuchaste todo al revés. A lo mejor es porque te queda la pantalla al revés. Yo dije en la ley de importaciones que estoy manejando los términos suficientes para que pueda haber importación y exportación de cannabinoides. Incluso le pongo un 20% de impuesto, pero creo que eso no lo viste. Por otro lado, marihuana fumada, dice Jim Rainey, el vicepresidente de la Asociación de Policías de California, que el 98% del consumo de marihuana medicinal en Estados Unidos es solamente para intoxicarse. El otro 2% sí tiene razones legítimas de VIH o de SIDA. También dice el reciente director general de la DEA, el sistema medicinal de marihuana en Estados Unidos es una broma, es una guasa. Digo, lo dicen ellos, no lo digo yo solo cito las fuentes.
Y para ir al otro punto que me pareció un poco de mal gusto, porque yo no vine a vender, Hugo. Dije gratis. ¿Y sabes por qué es gratis? Porque el licenciado Fernando Trillas y yo acordamos aportar a la salud pública. Y los intereses económicos de toda la tirada de este libro se tiraron a la basura para que ustedes puedan tenerlo sin costo y se documenten en fuentes serias y se forjen un criterio. Y entonces van a escuchar una gran cantidad de información. ¿Saben qué tienen que hacer? Fórmense un criterio con base en evidencia y entonces definan qué es lo que es más conveniente desde el punto de vista personal, familiar y social. Porque les voy a decir para concluir, esto no es un asunto de filosofía, ni de derecho, ni de moral. Es de salud pública. Muchas gracias. Hola. Para empezar, la salud pública es un derecho, Eduardo, por si no lo sabías. O sea, pero acabas de afirmar una tontería. Ahora, Eduardo, te escuché muy bien, te escuché perfectamente. No necesito ver tu pantalla para ver las afirmaciones moralistas en las cuales se construye tu discurso. Porque son afirmaciones moralistas, ¿no? Y cuando me refería a que venías a vender libros, es en el sentido de que todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí, han publicado cosas científicas, artículos en revistas científicas, ¿no? Pero no venimos aquí a presumir qué ha escrito cada quien. Eso espero que te quede claro. Respecto a Juan Vega, hiciste muy bien la precisión en la segunda ronda, ¿no? Es decir, ya planteaste que lo que en realidad querías decir era que hacer una crítica a la sentencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que no daba argumentos respecto a la cita de Santiago Nino, ¿no? Y eso me parece muy idóneo. Pero habría que reconocer que si bien la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde declara la posibilidad, la autorización a 4 personas para el uso de la marihuana con fines recreativos, habría que reconocer que al menos es una sentencia que es un parteaguas en la historia de México, en la historia del derecho mexicano, ¿no? Y que a partir de ahí pues surgen espacios de discusión como este debate, ¿no? Y lo ideal sería que no solo se quede en una resolución o una discusión de la Suprema Corte de Justicia, sino que también la creación de la ley emerja en un sentido similar al de la Suprema Corte de Justicia en pro de los derechos fundamentales del individuo y de respetarle al individuo su derecho a la libertad, que es el bien jurídico más importante después de la vida. Y respetarle también su derecho a la salud y de decidir qué hace con su vida o no respecto a sus actividades recreativas, ¿no? Porque prohibir esto es no estar en el contexto internacional. Y prohibir esto significa que entonces México, suscrito a varios tratados internacionales, ¿dónde queda pues una idea de ir a la vanguardia de lo que se suscita alrededor del mundo? Entonces, finalmente yo diría que me da mucho gusto que estén ustedes presentes y que existan estos espacios de discusión para debatir acerca de problemas importantes como este. Gracias. Primero que nada, Adrián, ¿usted es de Juárez o es de la Ciudad de México? Ok, hay una metodología en ciencia que se llama metaanálisis. En metaanálisis de la ciencia se agarran, ese estudio le funciona a México, el torito, ¿va? Y ese torito se implementa en 30 países, si los 30 estados, y los 30 estados les funciona, entonces tiene validez científica. En el torito no pasa lo que pasa en Juárez. Aquí se implementó el alcoholímetro y los casos se incrementaron incluso. ¿Qué hizo el gobierno? Como sabe que las técnicas prohibitivas dejan mucho dinero, 8,000 pesos a un trabajador de maquila. ¿Y por qué la gente se droga? Porque vive mal en su familia, porque tiene mucho estrés económico. Entonces él está apostando de que todos los nos van a agarrar tomados. Entonces su metodología que aplicó en el DF posiblemente no se aplique y es científico.
Por otro lado, si alguien sabe de prohibición, soy yo. Yo fui ministro de la Iglesia Pentecostés 15 años y la primera víctima de SIDA fue un paciente, un amigo mío, que la iglesia nos permitió hablar sobre masturbación, prohibía la sexualidad, prohibía el uso de condón. Mi amigo se infecta, Mario Puentes, quiero sí le menciono porque han pasado más de 30 años que falleció, muere de SIDA, porque la iglesia no quería que se le mencionara que había métodos preventivos, que el condón, si lo hablábamos, iba a incrementar las conductas sexuales. ¿Qué pasa con la prohibición? En los tiempos de Jesús había cerca de 400 razones para divorciarse que los hombres implementaron para correr a la mujer. Si la mujer amanecía greñuda en la mañana y había dos testigos, se le podía divorciar, dale carta de divorcio. Si la mujer aparecía con el uniforme del cavernario Galindo y estaba muy fea y me gritaba y escucharon los vecinos, te puedo divorciar. Si la mujer comete pecado de adulterio, la despeñamos y el hombre paga $50. ¿Cómo nos ha funcionado las técnicas prohibitivas? En lo absoluto. Claro que la abstinencia se debe predicar. Y claro que las estrategias punitivas pueden tener su lugar dentro de un contexto integral. Pero apostar a la pura prohibición, es decir, no tengo nada que ofertar más que prohibir, estamos muy equivocados. Bien, agradezco a cada uno de los ponentes especialistas en este tema su intervención y quiero pedirles su permiso para que nos podamos escuchar al público asistente con sus preguntas, sus comentarios y el permiso es también para que me permitan dar lectura a cada uno de los comentarios y preguntas que recibí, dado que estoicamente han estado presentes aquí y les agradezco mucho. Lo primero es, hay un solo comentario que va dirigido a Juan Vega, al doctor Juan Vega Gómez. ¿Bajo qué criterios y o reglas morales se decide cuál es un plan de vida aceptable? Esa es la pregunta que hacen en forma directa. El resto son preguntas hacia la mesa en general y cada uno de ustedes les pediría que levantaran la mano si desean atender alguna de estas preguntas en un breve minuto para ir cerrando y moldeando los comentarios y respuestas a estas inquietudes. Antes de dar lectura a otras preguntas y que el doctor Juan Vega pueda responder esta que se le hizo en lo individual, hay dos comentarios, más bien dicho, el primero es: ya basta de continuar con el mismo modelo prohibitivo que no ha dado resultado, debemos cambiarlo por el modelo de despenalización del consumo, producción y comercialización de la marihuana con un plan estructural. Todo lo prohibitivo no funciona, gracias, no tiene nombre, pero aquí hemos dado lectura. El siguiente es, ¿con qué cara se trata de llevar a cabo un programa antimarihuana cuando ni siquiera se puede diferenciar entre LSD y marihuana? ¿O qué realmente es un psicotrópico? Es entre pregunta y comentario, ¿no? Y sumada a la pregunta de bajo qué criterios y o reglas morales se decide cuál es un plan de vida aceptable, te pediría, Juan, dar respuesta breve a esta pregunta. No sé si pueda dar respuesta y menos breve, porque es toda una clase de metaética, la cuestión de la objetividad de la moral y la subjetividad, y etcétera. La verdad, le agradezco a la persona la pregunta. Es sumamente complicado. Yo lo que te puedo decir es, bueno, a ver, un poco tratando de desmenuzar un poco la pregunta, es, bueno, ¿qué entiendes por aceptable? ¿Qué entiendes por un plan de vida aceptable? Yo te voy a decir, bueno, un plan de vida razonable, ¿no? Moralmente viable, éticamente viable, si no te gusta la palabrita moral, entonces entiendo totalmente, podemos utilizarlo en ese sentido. Ahora, ¿qué reglas, no, se van a utilizar para determinar el plan de vida aceptable? También es sumamente difícil, no creo que existan reglas, ¿no? Yo creo que solo existen razones, muy buenas razones para argumentar a favor o en contra, y es una cuestión finalmente, ¿no? Me adhiero ahí un poco a lo que dice Dworkin en torno a la objetividad, ¿no? De la moral en ese sentido, que es a través de la argumentación, ¿no? A lo mejor no tengo una respuesta correcta en torno a ciertos temas, pero de todas formas lo que voy a intentar es tratar de argumentar y dar puntos de vista importantes para que se sostenga una de las opciones, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor no estoy contestando concretamente, yo creo que te gustaría que yo diera, son 5, verás, apúntala, los 5 los criterios, las reglas pero es muy difícil en ese sentido, pero lo podemos seguir platicando con muchísimo gusto.
Y en relación a lo de Camarillo, yo creo que nada más, yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la sentencia de la Corte. Si algo nos tiene aquí precisamente es lo interesante en la Corte, y precisamente tan interesante que nos animamos a leerla y a discutirla. No todas valen tanto la pena, ¿no? Pero esta sí está muy interesante, y yo creo que en eso también es un buen punto de consenso para partir el debate, ¿no? Entonces coincido totalmente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sí, adelante. Sí. Plantear un modelo de qué nos hace felices es muy difícil realmente. Hay un libro que les recomiendo que se llama La felicidad de un humor, antropólogo, zoólogo, y la parte de los parámetros está de no dañar a terceros y que tu filosofía de la vida sea congruente con mantener el equilibrio familiar, el equilibrio social. Los seres humanos somos adictos por naturaleza a los carbohidratos, a los azúcares, a las grasas, al poder, al dinero. Y los adictos son los más peligrosos, no la cocaína ni la heroína. Pero sí existen modelos propuestos por filósofos que nos pueden servir como pauta. El Estado nos puede imponer alguno, nos puede hacer recomendaciones como en el caso de las drogas, pero finalmente nosotros decidimos qué nos hace feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, 3 preguntas. ¿Qué problema le causa a la sociedad un joven de 18 años estudiante que consume marihuana para estudiar? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que genera el consumo de la marihuana? Y hay alguien que nos hizo una batería de preguntas, pero seleccioné solo una, así que me disculpará. ¿Cómo es que se regula algo que no existe en el derecho positivo y quiénes se encargan de la seguridad de las personas que consumen la marihuana? ¿Van más o menos alineadas? Por favor. Ahí con el tema de los estudiantes, porque como el tetrahidrocannabinol distorsiona el tiempo y el espacio, se percibe que puedes tener una exacerbación de los sentidos. Ok. Ahora, como hemos mencionado, el monóxido de carbono inunda el cerebro. El cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Cuando tú le metes una sustancia que es la sustancia que se excreta, estás haciendo que el cerebro funcione a marchas forzadas. Entonces, si inhalamos monóxido de carbono, se puede perder, y aquí el doctor no me dejará mentir, entre un 15 y un 20% de la oxigenación. Bajo ese marco de referencia, un estudiante, que es la pregunta, que está fumando marihuana, pues ya llega al examen no para 10, ya llegó para 8. Y conforme el tetrahidrocannabinol va adelgazando la corteza prefrontal, que es donde están los procesos cognitivos superiores, pues entonces a qué estamos apostando. De hecho, el libro trae un capítulo completo de esto. El libro no es mío, el libro es de Centros de Integración Juvenil y de la Secretaría de Salud. Gracias. Por favor, Alejandro. ¿Qué tal? Pues bueno, a la pregunta de cómo se protege, voy a ser concreto porque seguro hay gente que tiene una idea mucho más como afilada en eso. En el esquema actual no hay nadie que garantice la calidad o qué tipo de marihuana se está consumiendo en las calles, ¿no? Por eso es necesario regularlo, meterlo al mundo jurídico en donde, como lo comentaba en la ponencia, hay al menos 5 o 6 niveles de política pública que pueden ayudar a ir protegiendo de una mejor manera, fuera del esquema prohibitivo, la salud de los consumidores. Para empezar, el hecho de alejar a los consumidores de los puntos de venta controlados por el crimen organizado ya es proteger su vida de una manera increíble. Bueno, lo dejo hasta aquí, no sé si alguien… A ver, sobre… Es difícil cuantificar la pérdida de sustancia cerebral con las drogas. Hay un uso diario de baja cantidad de alcohol que no causa problemas cerebrales. Hay un uso diario de bajas cantidades de cocaína que no causa problemas. Hay personas que son adictas a la nicotina con el primer tabaco que prueban. 17% de los muchachos, los humanos que probamos la nicotina, tenemos los receptores de nicotina específicos para quedar prendidos del cigarro. Eso ahí, con el primerito que demos el toque, nos va a pegar a las personas que son específicas para el efecto adictivo de la nicotina. Entonces, todas las
los medicamentos, las drogas, si les queremos llamar así, tienen un efecto placentero, transitorio, sin riesgo a adicción en muchos pacientes, pero en algunos va a haber un problema. Ahí es donde el estado de salud de nuestra Secretaría de Salud, de nuestro sistema de salud debe de intervenir para ayudar a esas personas. Es un tema complejo. Yo pienso, como todo, que la prevención es importantísima, pero yo pienso que ya cuando tenemos un problema lo vamos a atacar, y lo vamos a atacar a través de nuestro sistema de salud. Sí, a ver, sobre la pregunta de qué daño se hace un estudiante de 18 años, pues se lo puede hacer a sí mismo, no a la sociedad entera. Ahora, aquí el problema es determinar las dosis y los niveles de toxicidad, que no está todo muy claro, se necesitan mucho más estudios. Solo se han considerado 3 niveles de uso ocasional, uso regular, uso intensivo. Sabemos que el uso intensivo puede provocar más riesgos, pero estamos hablando de riesgos, no se conocen bien esos patrones. Entonces yo creo que un discurso tremendista, exagerado, es incorrecto y es inmoral también, déjenme decirlo. La información que está en estos libros y de la Secretaría de Salud también es cuestionable porque los estudios no están bien medidos. Yo invitaría a compararlos con otros estudios, y el libro que recomendé, Marihuana y Salud, publicado por la UNAM, Fondo de Cultura de la Academia Mexicana de Medicina, está mucho más documentado con investigaciones actuales. Yo desconfiaría de otros estudios que me digan, el primer cigarro de marihuana te produce estos y estos daños. No es cierto. Hoy por hoy no es cierto. Todos los estudios lo demuestran. Y depende también las reacciones de cada persona, porque las personas no reaccionan igual ante las sustancias, todos lo sabemos. Así es que el gran problema ahora es discutir cuáles son las dosis realmente tóxicas, qué patrón de consumo es el que implica más riesgo, y eso es lo que tiene que determinar, es la obligación, por cierto, de la Secretaría de Salud, determinar, así como sí sabemos del alcohol y sí sabemos del cigarrillo, más o menos aproximados rangos, tendríamos que determinar de marihuana para decirle al muchachito de 18 años y a cualquier persona, si tú fumas más de esto, estás en más riesgo de que te puedas dañar así asado, pero no asustar a la gente diciéndole, la primera vez que tomes esto te va a pasar, te vas a morir, porque no es cierto, no es así, no en todos los casos. Gracias. La ansiedad por estudiar es una epidemia de nuestros tiempos. Cuando nosotros vamos a estudiar un día siguiente y tenemos un examen complicado, el cuerpo entra en una respuesta que se llama respuesta de ataque. La pupila se dilata, aumenta el cortisol. Habíamos amanecido frescos. A las 2 horas el cuerpo se contractura. Si nosotros no tomamos espacios de descanso entre 2 horas y nos relajamos y hacemos ejercicio, obviamente nos vamos a tensar y vamos a estar en un estado de estrés y de cortisol que hacen que se reduzca la memoria en 30 o 40%. Entonces queremos matar con una pildorita todo el asunto. Sí se corre su riesgo de tener una sustancia para concentrarse, pero todo depende la cantidad, la cronicidad, el uso frecuente, y esto está determinado desde el punto de vista mental en el DSM-4, el manual psiquiátrico que se ha establecido, que son 3 meses de uso continuo, que te afectan tu vida interpersonal. Pues si me ven 2 copas y no me afecta, no hay ningún problema. Recuerde que los parámetros son que me afecte mi organismo y que me afecte socialmente. Hay que se ventan un joint para un examen final y eso le baja la ansiedad, yo no veo ningún problema, ¿va? Pero si al siguiente día para tener sexo y para comer y para ir a la escuela se ventan uno, pues ahí tenemos problemas, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias. La última ronda de preguntas del público son las siguientes. Le preguntan a la mesa si creen ustedes que los derechos humanos no tienen restricciones. ¿Por qué no se debe, no se debe pensar o dudar que un derecho humano está limitado cuando afecta al otro? Muy bien. ¿Podría ser la puerta de entrada para que se hagan legales otras drogas el legalizar la marihuana? Preguntan, por último, si la regulación del alcohol y el tabaco la consideran como una acción preventiva exitosa. Estas son las preguntas del público. ¿Quiénes levantan la mano? Muy bien. Empezamos por Adriana. Por favor. Bueno, creo que ya lo expusimos. No creemos que la regulación del alcohol y el tabaco hayan sido una política exitosa en cuanto al consumo. El consumo es cada vez a menor edad,
ha incrementado también en las mujeres jóvenes y pues no hemos podido detener su uso nocivo, ¿no? En el tema de si los derechos son absolutos, pues evidentemente no. La misma Suprema Corte de Justicia dice que mientras no dañes a alguien más, y ese es como también el meollo del asunto. Y la tercera pregunta, la segunda pregunta. Si ha sido exitosa la acción preventiva en relación al alcohol. Si podría ser la puerta de entrada a otras drogas. Con respecto a la legalización de otras drogas legales, pues hay muchos prolegalizadores que dicen que empezarían a buscar legalizar otras drogas, y hay otros que dicen que no. La lógica nos dice es que pues va a depender si se usan los mismos criterios, si se demuestra que otra sustancia al igual que la marihuana demuestra que no es tan dañina como otras, pues probablemente sí sea puerta de entrada a legalizar otras drogas. Y pues esa es mi postura. Tabaco y alcohol, la regulación es un desastre. En México tenemos 17.3 millones de fumadores que le cuestan 66,000 vidas cada año y 66,000 familias, 66,000 impactos difíciles en el país, en social, productividad, económico. Eso le cuesta al Estado mexicano 75,200 millones de pesos de acuerdo al Instituto Nacional Pública en 2008. Es un desastre. Ni siquiera hemos podido regular la venta de tabaco por unidad. Y entonces es ahí cuando yo rebato y digo, ¿cómo vamos a regular marihuana si no tenemos regulado el tabaco? Primero vamos a regular las legales y cuando tengamos resultados tangibles en la mesa, y para empezar eso de los 21 años, entonces vemos si pudiéramos tener alguna razón legítima para ir más allá. México es el país que más alcohol consume en América Latina, dice la OMS en 2013, 32 litros de alcohol puro por hombre al año y 18 litros por alcohol puro por mujer al año. Bravo, ahí es donde queremos tener al país. En todo el uso de sustancias psicoactivas. Eso es lo que deberíamos buscar en lugar de buscar empleo, reducir la corrupción, pegarle a la impunidad, buscar desarrollo sustentable, que tengamos empleo y que podamos ser un país que vaya hacia arriba. Legalizar todas las drogas. Pues ya, ¿para qué discutimos esa pregunta? Sí, ¿por qué ha fracasado, estamos de acuerdo en eso, la regulación de alcohol y tabaco? Por la comercialización y la publicidad. Quienes han argumentado que se podría legalizar la distribución y venta de marihuana no quieren comercialización abierta ni mucho menos publicidad. El problema fue ese. Entonces, ¿se debería de regular mucho mejor? Sí. ¿Se debería desincentivar? Sí. Se debería. Ahora, en el caso del tabaco, por ejemplo, al prohibirlo en espacios públicos, habría que hacer más estudios, se ha ido reduciendo el consumo, al menos en esos espacios públicos en donde claramente hay daños a terceros, que ese es el objetivo que debe tener el Estado. Pero, podemos aprender que ese modelo puede que no sea el más correcto para ningún otro tipo de droga. No cometer el mismo error, no la venta abierta, la publicidad, que entren las empresas millonarias justamente porque lo único que quieren es vender. Entonces, ahí estamos perfectamente de acuerdo. Pero de nada sirve esa política prohibicionista en esas y en otras. Y en efecto, si descubrimos que otras drogas no causan también los daños que se suponían o que los estudios científicos suponían antes, pues vamos a tener que hacer el mismo tipo de procedimientos. Tenemos que discutir muy claramente sobre los riesgos sociales. Y así va a ser. Tenemos sociedades en que la gente va a consumir todas esas sustancias, no son el demonio. La gente las va a consumir, nos guste o no, porque la humanidad las descubrió, las ha producido y por eso se siguen produciendo y se siguen consumiendo, porque hay una necesidad social mucho más profunda y esto sí tiene factores sociológicos, psicológicos, históricos, filosóficos, que a veces estudios muy acotaditos no pueden ver. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sobre la pregunta de los derechos humanos, en 15 segundos y de manera breve. Los derechos humanos, los derechos fundamentales son tan importantes que ninguna ley general y ninguna constitución de ningún país debe estar por encima de ellos. Así de simple. Gracias. Cuando escucho al compañero prohibicionista, me figura que estoy escuchando a Pat Robertson, ¿no? Que hace muchas afirmaciones categóricas pero científicas.
En Estados Unidos se hacen modelos, se han estudiado los modelos de seguimiento, si la legalización o la no legalización funcionan. En 1919 Estados Unidos aprobó una ley prohibitiva del alcohol y fue una catástrofe. Una ley prohibitiva, la tuvieron que derogar en 1933. Yo le pregunto al compañero si lo que él quiere es que la droga siga vendiéndose en la oscuridad y los narcos sigan teniendo el poder. Él está interesado en que se mantengan enquistados en el poder los corruptos y los narcotraficantes, o que lo controle el sector salud como un trastorno, precisamente un problema de salud. Entonces, hay que hacer citaciones y no afirmaciones categóricas. Esas a mí no me impresionan. Gracias. Bien, muchísimas gracias a cada uno de los exponentes y exponentes de este tema, no solamente en este foro, sino en el país. Hay 3 preguntas, comentarios del público que van a quedar pendientes. Una está dirigida al doctor Juan Vega, y le pido a esta persona, no tiene su nombre, que se acerque a platicarlo en forma directa. Pregunta acerca de la argumentación de la Suprema Corte de Justicia al resolver amparos. Si no se encuentra limitada, ¿en qué medida van las sentencias de la Corte Interamericana? Entre otros comentarios que hace al doctor Juan Vega, a esta persona le pido que se acerque. Por favor, si eres tan amable, estamos sobre el tiempo. Otro comentario acerca de si los jóvenes de hoy venden marihuana, mañana venderían cocaína, o también habría que legalizarla. Esto parcialmente fue contestado en esta mesa. Y finalmente, ¿cuáles son las fuentes en las que sustenta sus estadísticas Adriana Cepeda? Parece ser que va dirigida a uno de nuestros panelistas. Le pido que, sí, por favor, se acerquen. ¿Sí? Agradecerles, por último, su presencia, y a todos y cada uno de nuestros panelistas y expertos en esta mesa, en nuestro agradecimiento. Esperemos que Ciudad Juárez sea hospitalaria para ustedes, una ciudad que los recibe con cariño, en esta su casa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias y un aplauso para todos, por favor.